Querida comunidad, en este mismo momento, se está llevando a cabo el plebiscito en nuestro país para decidir si aprobamos o rechazamos la realización de una nueva constitución para nuestra nación y, de aprobarse, cuál sería el mecanismo para redactarla. Ahora estoy seguro de que este proceso para algunos chilenos es de gran bendición, pero para otros claramente no lo es, lo que refleja la polarización que existe en nuestro país, que se remonta mucho más atrás que esta instancia puntual. Por eso me gustaría pedirles que por unos momentos saquemos nuestra vista de este proceso plebiscitario para que podamos pensar más allá de la contingencia y darnos cuenta cuán bendecidos somos realmente a los ojos de Dios y cómo estas bendiciones son parte de nuestra nueva identidad, que es el nombre de la actual serie que estamos estudiando, basada en el libro de Efesios. Y la predicación de hoy se titula justamente Somos bendecidos, lo cual se sumará a la gran lista de características que iremos repasando en esta carta acerca de nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora, creo que en general en nuestra identidad nacional todavía existe una mentalidad de que solo recibes lo que mereces, una ética del trabajo, o si recibes algo, debo pagarlo de alguna forma, la ética del deudor. Estamos acostumbrados a esta dinámica de solo recibo lo que merezco o si me dan algo debo pagarlo de vuelta, porque nada es gratis en esta vida y se debe luchar por salir adelante. Pero la bendición para los hijos de Dios en la Biblia es totalmente opuesta a este pensamiento, ya que somos bendecidos no porque lo merezcamos y tampoco necesitamos pagar de vuelta las bendiciones que Dios nos ha dado, ya que son parte de su gracia que ha llegado a nosotros. Pero aún sabiendo eso, muchas personas siguen usando mandas, sacrificios, donaciones, sufrimientos, servicios, ministerios o la caridad para de alguna manera manipular a Dios de forma religiosa con el fin de alcanzar o asegurar esta bendición de Dios que Él ya nos ha prometido y asegurado por el solo hecho de estar en Cristo, lo cual es el sello de nuestra nueva identidad. Pero antes de seguir, les pido que puedan tener en mente la siguiente pregunta. ¿Estoy convencido que soy alguien bendecido por Dios en Cristo? ¿Estoy convencido que soy alguien bendecido por Dios en Cristo? Vamos a orar para que el Señor nos sea guiando en esta reflexión. Padre amado Señor, al ver la tremenda cantidad de bendiciones reveladas en tu palabra, y al ver cómo muchas de ellas están condensadas en esta sección de la carta a los Efesios, te damos tantas gracias, Señor, y cómo no estar agradecidos en nuestros corazones por realmente entender que al estar en ti somos realmente bendecidos. Padre amado, hoy día en medio de todo lo que estamos viviendo como país, queremos apartar este espacio para poder pensar en cuán bendecidos somos por el hecho de ser hijos tuyos. Padre amado, abre nuestro corazón y nuestra mente para que tu palabra nos pueda desafiar en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les pido que abran sus Biblias en el libro de Efesios, en el primer capítulo, y mientras lo hacen me gustaría hacerles un breve resumen como recordatorio del contexto que les mencioné la semana pasada, que nos va a ayudar a comprender más profundamente esta sección, que es una gran sección que no tiene ni puntos ni comas en el texto original. Entonces el autor es el apóstol Pablo, quien le escribe a los Efesios desde una cárcel ubicada en Roma, esto alrededor del año 60 después de Cristo, a una iglesia con la que compartió en total unos 3 años, fundada en una ciudad llamada Éfeso, que se ubica en un puerto como Antofagasta. Llegó a ser una de las ciudades más ricas, influyentes y poderosas del tiempo de los apóstoles. Fue la capital del Imperio Romano en Asia y se convirtió en el centro comercial, político y religioso del primer siglo por su ubicación estratégica, llegando a ser una ciudad multicultural, multisocial y multireligiosa. Finalmente existía una gran tendencia al sincretismo y a una fuerte influencia pagana asociada a la diosa Diana o Artemisa, que era hermana del dios Apolo, en Éfeso, la cual tenía un gran templo
que actualmente es considerada una de las 7 maravillas del mundo. Ahora, ¿por qué es importante tener en mente o recordar este contexto? Porque en una ciudad como Éfeso o como la nuestra, que se mueve por las riquezas y lo material, donde hay distintas tendencias religiosas o espirituales, es caldo de cultivo para el surgimiento de falsos evangelios, como el caso de nuestra ciudad, donde algunas iglesias influenciadas por su entorno están predicando el falso evangelio de la prosperidad, donde se le dice a las personas erróneamente que ellos recibirán en este mundo, en este tiempo y en esa iglesia en particular, todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en los lugares celestiales, generando de esta forma una suerte de manipulación económica generalmente para que Dios me bendiga en ese lugar, desconociendo y distorsionando el evangelio verdadero de Cristo, que de alguna manera es muy parecido a lo que han hecho los políticos con el proceso plebiscitario, poniendo expectativas en las personas hacia una copia feliz del Edén o hacia un verdadero infierno. Por esa razón, tanto en el contexto original de esta carta como también en el nuestro, se hacen más que relevantes las palabras del apóstol Pablo, que le recuerda a la iglesia de Éfeso y también a nosotros que somos bendecidos, que es la primera bendición que nos describe en esta sección. Somos bendecidos. Fíjense en el versículo 3, nos dice que nuestro Padre Celestial nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no material, en los lugares celestiales, no en este mundo, en Cristo, es decir, a todos aquellos que están en Jesús, sin importar en qué denominación estén. Y no sé si notaron que les dije que Pablo escribe desde la cárcel esta carta, donde el apóstol Pablo desde esa condición o esas circunstancias que lo tienen privado de libertad injustamente por causa del Evangelio, escribe de manera muy entusiasta y sin casi tiempo para respirar este largo canto o oración de alabanza que parte con la frase en el versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que luego va a describir una serie de bendiciones y riquezas que tenemos en Cristo, las cuales espero describir en unos minutos más. Ahora, si somos honestos, probablemente muchos de nosotros en medio del estallido social y en medio de la actual pandemia del COVID-19, no estamos pensando como deberíamos en cuán bendecidos somos y quizás no estamos transmitiendo con el entusiasmo y la fortaleza de Pablo esta verdad. Por eso es necesario que nuestra identidad esté realmente centrada en Cristo, para que en medio de nuestro contexto actual podamos reconocer las bendiciones de Dios y vivir siempre agradecidos por estas, transmitiendo estas bendiciones a aquellos que también pueden en Cristo recibirlas. Pero debemos recordar que las bendiciones que Pablo nos menciona son ciertas y seguras hoy, pero su cumplimiento cabal lo debemos esperar con paciencia hasta su segunda venida, en lo que ya hemos visto como en la ahora, pero no todavía, donde ahora tenemos sus bendiciones aseguradas y podemos experimentar partes de ellas, pero todavía no disfrutamos de la plenitud de esta, la cual debería traernos seguridad en el futuro y tranquilidad y esperanza en el presente. Entonces, ¿cuáles son estas bendiciones que Pablo describe en estos versículos del versículo 4 al 14? Bueno, hay 6 por lo menos que voy a describirles. Primero, somos escogidos para ser santos y sin mancha. Fíjense en el versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pablo nos dice que Dios en su soberana voluntad ha llamado a quienes ha escogido aún antes de la creación del mundo para ser presentados puros y sin mancha delante de Él. Esto nos recuerda que es Dios quien comienza, continúa y termina el proceso de nuestra salvación y santificación, lo que es realmente una bendición, porque si el proceso estuviera en mis manos, yo no solo no escogería a Dios naturalmente, sino que nunca podría llegar a ser santo y sin mancha a la estatura de Cristo. Pero esa es la forma en que Dios nos ve ahora por medio de Jesús. Ahora, ya hemos dicho que esta santidad que hemos recibido de parte de Dios no implica una vida perfecta, sino apartada y consagrada para Él, porque Cristo ya vivió esa vida perfecta por nosotros. Pero nuestro deber es buscar vivir esa vida santa y pura a la cual Dios nos ha llamado y que no es una vida con ausencia total de pecado, eso solo será en el cielo, ni una vida perfecta sin errores,
pero sí una vida que ahora es consciente y puede luchar contra el pecado con la certeza que éste será totalmente removido al final de nuestras vidas. Así que cuidado con tratar de buscar vivir una vida perfecta de manera hipócrita, religiosa o legalista, siendo más exigentes que Dios y su palabra, porque Jesús fue muy enfático en contra de este tipo de pensamiento. La segunda bendición que nos describe este texto está en los versículos 5 y 6, y es que somos predestinados y adoptados en amor. Versículos 5 y 6 dice: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito, según el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amado. Y el tema de la predestinación ha sido y seguirá siendo controversial por muchos años, ya que nuestra tendencia es a creer que soy yo quien forja mi propio destino y que recibe lo que merezco si me esfuerzo. Pero ese pensamiento no es bíblico, pese a que es muy popular. Ahora debemos entender que no puedo separar la predestinación de un Dios amoroso, porque en amor nos ha predestinado, nos dice. Y tampoco debemos creer porque Él tiene la libertad soberana de elegir como Dios, que esto lo hace un Dios avaro, caprichoso, castigador, que es feliz al ver gente sufrir. Esto no es así. Ahora debemos recordar que Él tenía todo el derecho de destruirnos a todos nosotros por nuestra rebelión, sin darnos ninguna posibilidad de seguir adelante, pero no lo hizo. Ahora, históricamente hay dos polos bien marcados con respecto a este tema, que va entre que Dios nos escoge con una mirada reformada o quizás más calvinista, y que yo escojo a Dios, que es una mirada más armeniana o de Armenio. Y hay algunos matices entre medio también, pero estos son los dos polos quizás más conocidos. En nuestro caso, creemos la postura que más se acerca a la verdad de la Biblia es que Dios nos escoge, lo cual es opuesto a esta segunda postura, donde yo soy el que escojo a Dios, lo que puede expresarse en frases como: solo tú puedes abrir la puerta de tu corazón que tiene la manilla por dentro, poniendo el énfasis en nuestra decisión y no en la elección soberana de Dios. El problema de eso es justificar cómo alguien que según la Biblia está muerto, es esclavo del pecado y ciego a su propia ceguera o rebelión, puede escoger a Dios sin que Dios primero actúe o haga algo en su corazón. Por eso Pablo entiende esta doctrina como una bendición. En amor tu destino está determinado previamente por Dios y no en tus manos, lo cual debería traer realmente alivio a nuestras vidas. Es Dios quien nos escoge para que nosotros podamos luego escogerlo a Él, como nos dice Juan capítulo 15, versículo 16. Podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Y frente a esto, la pregunta que siempre surge frente a la predestinación es: ¿qué pasa con los demás que no se salvan? Y la respuesta que debería tranquilizarnos es que esa decisión está en las manos de Dios, quien es santo, perfecto y justo. Por lo que nuestro deber y responsabilidad es predicar el Evangelio a toda persona y no cuestionar quién está dentro y quién está fuera, sino que estar agradecida porque Dios nos ha llamado y nos ha escogido, y a hacer todo lo posible por transmitir el mensaje para todos aquellos que son llamados y escogidos puedan llegar al Evangelio. Ahora, hay otro grupo entre estas dos posturas que dice que Dios nos escoge al ver nuestra vida y esfuerzo para luego tomar su decisión en base a ese conocimiento previo. Pero este pasaje, junto con muchos otros en la Biblia, nos deja muy en claro que fuimos predestinados y escogidos antes de la fundación del mundo, por lo que esa opción tampoco encontraría sustento bíblico a mi parecer. Entonces la predestinación en amor es una bendición, porque si la salvación dependiera de nosotros, probablemente ninguno de nosotros se salvaría. Pero por otro lado, debido a su gracia irresistible, no importa cuán malo, rebelde, duro, ridículo o ateo seas, Dios puede transformar tu corazón, Dios puede salvarte y lo hará si estás en su perfecta voluntad, lo que realmente es una bendición. Ahora hemos sido predestinados, nos dice Pablo, para ser adoptados como hijos, lo cual también es una tremenda bendición, ya que hemos sido elegidos por Dios y adoptados en una familia
heredando todas las bendiciones de parte de Él como herederos legítimos por medio de Cristo, sin merecerlo. Y esto es el buen propósito de su voluntad, para honrarlo a Él en su gloriosa gracia, la cual no tiene límites ni fin, permitiendo el milagro que significa que pecadores sean salvos y sean adoptados para ser transformados a la imagen de su nuevo Padre, que es Dios, y de su nuevo hermano mayor y Señor, que es Jesucristo. Por lo tanto, la predestinación y la adopción que tenemos en Cristo son realmente una gran bendición. Tercero, la tercera bendición es que somos redimidos y perdonados. Fíjense en los versículos 7 y 8. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Ahora, cuando la Biblia nos habla de pecado, lo menciona en términos de esclavitud, lo que hoy sería para nosotros una adicción. Somos esclavos y adictos al pecado, es decir, buscamos rebelarnos contra Dios y hacer todo lo que Él nos dice explícitamente que no debemos hacer, consiguiendo con esto nuestra autodestrucción. Por esta razón necesitamos ser liberados, redimidos, salvados, rehabilitados si quieren de nuestro pecado. Y esto solo es posible por las riquezas de la gracia de Dios, que se demuestran en Jesús, quien dio su vida por nosotros. El justo muriendo por los injustos, el santo muriendo por los profanos, el perfecto muriendo por los imperfectos, para que unidos a Jesús podamos dejar de ser adictos al pecado y por lo tanto centrar toda nuestra adoración, todo nuestro deseo en Cristo. Entonces nuestra interacción con el pecado ha cambiado, porque ya no somos ciegos a nuestra propia adicción, sino que ahora Dios nos ha dado la conciencia y el poder para progresivamente ir rehabilitándonos por medio del Espíritu Santo de esta naturaleza pecaminosa, la cual solo será quitada cuando lleguemos totalmente, cuando lleguemos al cielo. Entonces tenemos que entender que esto es un proceso que solo culminará cuando tengamos un nuevo cuerpo y una nueva tierra celestial. Pero además Dios nos bendice perdonándonos de nuestro pecado para no recibir lo que merecíamos como pecadores. Ahora, la culpabilidad es algo que nos puede carcomer por dentro y no darnos la verdadera libertad. Pero la Biblia nos dice que si estamos en Cristo, y esta es una frase que se repite innumerables veces en esta carta, Él nos ha perdonado lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer si nos arrepentimos realmente de corazón. Por lo tanto, podemos tener la firme convicción de que cuando Dios nos dice que nos perdona, realmente nos perdona, sin importar lo que hayamos hecho, lo que no quita que vamos a experimentar las consecuencias naturales de nuestro pecado en este mundo, pero la consecuencia final del pecado, que era la muerte eterna, ha sido erradicada en nosotros. Y esto porque su gracia es rica y nunca se acaba. Y por eso Él sigue dando generosamente su perdón a quienes no lo merecen, como lo éramos nosotros. La cuarta bendición que podemos ver aquí es que somos conscientes de su propósito en Cristo. Fíjense los versículos 9 y 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, aunque no merecíamos conocer su plan, Él decidió revelarnos sus propósitos en Cristo, con el cual podemos conocer la verdad y entender las Escrituras, donde el centro y el foco de la Biblia no somos nosotros, sino que es Cristo, ya que es a través de Él que se cumple el plan perfecto de Dios en todos los tiempos, lo que involucra su exaltación y dominio por sobre todas las cosas, pero también nuestra salvación por gracia. Ahora es importante saber que todas las bendiciones de Dios son accesibles solo para aquellos que están en Cristo, que es en quien Dios reunió todas las cosas o centró todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Pero teológicamente hablando, existe algo que se llama la gracia común, que apunta a las bendiciones que todos reciben independiente si están en Cristo o no. Por ejemplo, el sol sale sobre todos, la cosecha se alimentan a todos, la lluvia cae sobre todos, etc. Pero también existe una gracia especial que es solo para los que están en Cristo.
Esta gracia especial nos redime y salva, no solo en esta vida, sino que por la eternidad. Entonces Cristo es clave para entender el plan de Dios y solo unidos a Él, reunidos en torno a Él, es que podemos recibir todas sus bendiciones. La quinta bendición es que somos para alabanza de su gloria y tenemos una herencia. Fíjense los versículos 11 y 12 que dicen: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dios Padre nos ha escogido y adoptado en Cristo para ser sus hijos, prometiéndonos que recibiremos no solo una parte, sino que toda su herencia, lo que involucra vivir junto a Él en una vida eterna donde no habrá más dolor, no habrá más pecado, ni muerte, ni sufrimiento. Pero la mayor herencia o regalo que podemos recibir hoy es a Cristo mismo, en quien tenemos esperanza y seguridad para enfrentar la vida. Por eso nuestro deseo como iglesia es que ustedes puedan conocer a Jesús, puedan atesorar a Jesús y servir a Jesús como su único tesoro. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Lo menciona 3 veces. Es para su gloria, para que bendigamos al Dios que nos bendice. Es decir, que todo esto lo hagamos para honrar a quien se lo merece y en quien nos ha dado toda la bendición que no merecíamos y frente al cual todos caeremos de rodillas en algún minuto en su segunda venida, ya sea para bendición o para maldición. Finalmente, y la última bendición que encontramos en esta sección del libro de Efesios, en los versículos 13 y 14, es que somos sellados por el Espíritu Santo, lo cual nos asegura nuestra herencia. Versículos 13 y 14 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, cuando hemos oído y creído el evangelio de salvación por medio de Cristo, nos dice que hemos sido sellados como propiedad suya, marcados si quieren. Y ese sello es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si estás en Cristo, le perteneces a Él, porque nos ha comprado por un alto precio que Cristo pagó con su sangre y que nosotros recibimos por fe. Somos posesión suya y nuestro sello es el Espíritu Santo, quien llevará a cabo la obra de Cristo en nosotros y la santidad que nos hace más como Él y menos como el mundo del cual nos libró. Por lo tanto, aquellos que están en Cristo no pueden perder su salvación o esa condición, porque Cristo no va a perder a nadie que haya escogido, llamado y sellado o marcado con su Espíritu. Y esto es una garantía para nosotros porque somos suyos y nadie nos podrá quitar esa condición de hijos. Por lo que déjame preguntarte, ¿te sientes realmente bendecido por Dios? ¿Te das cuenta todo lo que tienes al estar en Cristo? En conclusión, Pablo escribe desde la cárcel a la iglesia de Éfeso de manera entusiasta y sin tiempo para respirar en esta gran oración o manifestación de alabanza a Dios, describiéndole todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y es exactamente cuando nuestra identidad está en Cristo que podemos recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros, todas las bendiciones que Dios Padre desea para sus hijos, las cuales son características de nuestra identidad en Cristo, que nos lleva a decir con toda confianza que en Jesús somos escogidos para ser santos y sin mancha. Somos predestinados y adoptados en amor. Somos redimidos y perdonados de nuestro pecado. Somos conscientes y parte de sus propósitos en Cristo. Somos herederos y fuimos elegidos para alabanza de su gloria. Somos sellados por el Espíritu Santo, por lo cual no podemos perder nuestra salvación. Somos salvos y esta salvación es segura y no se pierde, porque finalmente somos bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos, lo cual nos permite vivir el presente actual con una gran esperanza. Independiente de si hoy tenemos nueva constitución o se escoge una nueva constitución,
o se rechaza y mantenemos la constitución actual, podemos decir que somos bendecidos en Cristo. Somos bendecidos en Cristo. Ahora, frente a tanta bendición, déjame preguntarte, ¿estás convencido realmente que eres alguien bendecido por Dios en Cristo? ¿Estás realmente convencido que eres alguien bendecido por Dios en Cristo? Espero que hoy puedas quedarte con esa convicción, tal como les dije, independiente de lo que pueda pasar en nuestro país hoy y en el futuro. Espero que hoy día recuerdes que en Cristo eres realmente bendecido. Y te quiero animar a que te puedas tomar justamente ahora unos minutos para poder recordar todas las bendiciones que has recibido de parte de Dios durante toda tu vida. Y que puedas llenar tu mente de todas esas bendiciones, para que este corazón se pueda llenar de agradecimiento de Dios, para enfrentar con ese agradecimiento todo lo que Él tenga preparado para nosotros. Hermanos y hermanas, somos bendecidos en Cristo. Somos bendecidos en Cristo. Somos bendecidos en Cristo. Oremos. Padre amado, ¿cómo no caer de rodillas delante de ti, Señor? Al recordar cuánta bendición inmerecida tú nos diste por el solo hecho de ser hijos tuyos al estar en Cristo. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar tus bendiciones, a recordar que parte de nuestra nueva identidad en Cristo es que somos bendecidos. No es solo que tenemos o recibimos bendiciones, sino que somos bendecidos. Y el ser bendecido es parte de nuestra nueva identidad en Cristo, que nos permite vivir con esperanza, con seguridad, con gozo y con agradecimiento en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, realmente a que podamos vivir recordando que somos bendecidos y que podamos compartir esas bendiciones con todos aquellos que tanto lo necesitan hoy en día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.